Quítatelos. Muy buenas tardes, señores, bienvenidos. Comenzamos nueva edición de La Nave de Ulises tras un receso. Ya saben que por motivos de programación especial tuvimos que posponer nuestro último viaje en una semana especialmente difícil. Además, acordaros, compañeros, os saludo ya. Emilio, Gabriel, ¿cómo estáis? Un placer. Hola, Fernando, los mandos técnicos. Nos tocó hacer La Nave de Ulises pues justo en plena Dana, Sí. viviendo aquella tragedia. Todavía estábamos aturdidos por el aluvión de datos, muchos todavía desconocidos. Se había decretado en esos días el luto nacional. Por respeto quisimos hacer un programa muy aséptico, delicado, sensible, solo orientado al análisis de la situación, de lo que se estaba viviendo, pero era lógico que transcurrido un mínimo tiempo ampliásemos esa perspectiva, ese prisma y analizásemos preguntas que creo son necesarias para que al final los acontecimientos no se reiteren, porque quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Sí. Hay que entender qué ha pasado, por qué ha pasado, qué es lo que ha fallado, qué podría haberse mejorado y, lo más importante, alguna parte se podría haber evitado. Al final hemos hablado de cientos de muertos y hablamos de cientos porque todavía a día de hoy existe un número notorio de desaparecidos. Todavía no se han encontrado. Las posibilidades de hacerlo con vida son ínfimas, con lo cual esas cifras de fallecidos seguramente van a seguir aumentando en las próximas semanas. Nosotros prometimos, como cadena además, que no íbamos a permitir que esto fuera una noticia de actualidad en la que todos los medios se volcasen y después se olvidara, como ha ocurrido con tantas tragedias. Y ocurrirá. Efectivamente, nos comprometimos, compañeros, a mantenerlo vivo y es lo que estamos haciendo. Como cadena, reiterando, lo hemos hecho en el programa precedente, en las semanas anteriores, con espacios exclusivos acerca del tema, y hoy también creemos obligado dedicar parte del tiempo de La Nave de Ulises a analizar todo lo acontecido. Realmente es un presente para todos los valencianos, bueno, desde otras zonas geográficas. Además, no olvidemos que siguen las alarmas en muchos puntos de nuestra geografía, que hay todavía provincias que están sufriendo, bueno, pues si no devastación como en Valencia, sí consecuencias por ese cambio climatológico, por esas adversidades que se están viviendo de forma ya cada vez más reiterada. Lo principal, y lo vamos a subrayar, sin duda son las pérdidas humanas, eso no cabe discusión ninguna. Ante todo, también solidarizarnos y empatizar con el dolor de todas aquellas personas que han perdido seres queridos, aquellas que todavía viven algo tan horrible como es esa pérdida, que es la incertidumbre, y con una posibilidad alta de que el desencadenante sea el peor también, el desenlace sea el peor. También ha habido, como reseñaba Gabriel en su momento, una pérdida económica gravísima y gran. Bueno, nada material está por encima de lo personal, sin duda, pero no olvidemos que hay familias que han perdido todo: sus viviendas, sus negocios, sus patrimonios, en definitiva, su forma de subsistir. Familias humildes. Muy humildes muchas de ellas. Estamos hablando de una ciudad arrasada, literalmente. Valencia capital ha sido arrasada. Tenemos compañeros, y siempre nos vamos a acordar de forma muy especial de nuestra querida Elena Baixauli, presentadora y directora de Mediando con Elena, programa de esta casa valenciana, que sigue sin poder venir a Madrid. El programa está pospuesto, se están haciendo reprogramaciones porque no tiene acceso, las vías de comunicación siguen cerradas, las calles anegadas, las con viviendas inaccesibles. Más que Valencia capital. Y los pueblos, sí, efectivamente, por supuesto Paiporta, pero bueno, en muchas zonas también ha llegado a Valencia capital. Bueno, y además es que se ha dispersado Toda el la sur, zona de la Albufera. parte del norte, tocó la costa catalana, es decir, ha sido algo Ahora ha ido inimaginable. hacia el sur, se está desplazando. Bueno, hacia Valencia Huelva. capital se ha salvado porque Había- se canalizó el Turia Sí. después de, ya hace muchísimos años. 57. Sí, 57, después de la gran riada de Sí, Valencia, del que Turia, fue sí. espantoso lo que ocurrió, Sí. y se canalizó el Turia. Entonces se pusieron
en marcha infraestructuras para evitar esto, que es una de las cosas que habría que haber hecho. Ahora no vamos a hablar de política, pero habría que haber hecho esas infraestructuras. De hecho, había planes para hacer infraestructuras de contención del Barranco de Pollo, que es donde realmente se produció prácticamente todo, y que, bueno, se habían dejado de construir y de hacer por temas de presupuesto. Pero sin embargo, No, es que la política cortoplacista, que es la que se lleva ahora, porque mira, en el año 57, la obra del año 57 se acabó en los años 70, que fue el cambio del curso del Turia, que ahora va por otro sitio. Sí, sí, porque se ha hecho todo especie de un cauce, ahí se ha hecho la Ciudad de la Luz, se ha hecho montones de cosas. Sí, perdonadme, compañeros, porque es un buen índice de parte de los temas que queremos abordar. Sí tenemos que adentrarnos. Claro que va a haber una lectura política. Al final, política es gestión. Tenemos que analizar... Política de partidos. Ahí vamos. Vaya por delante y esto, por favor, queremos que sea absolutamente nítido, que nosotros no queremos hacer un análisis partidista, estamos absolutamente en contra de la instrumentalización que se ha llegado a hacer incluso con el tema candente en esos mismos días. Hemos visto vídeos horripilantes circulando por las redes, utilizando la DANA en contra de intereses políticos. Nosotros nos negamos, por supuesto, a seguir esa senda. Sí tenemos que hacer, como es costumbre en este programa, pues un análisis en profundidad de esas cuestiones. ¿Por qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que en realidad ha ocurrido? Si se podría haber evitado, qué parte de la gestión ha fallado. Y también les anticipo que vamos a ir viendo imágenes inéditas, son nuestras únicas de la cadena, que han grabado además amigos, conocidos y compañeros. Quiero agradecer de antemano a Cabaleiros do Ferro, que hicieron una labor maravillosa de recogida de enseres necesarios. Se fueron hasta Valencia, los llevaron, atravesaron con furgonetas las zonas más afectadas, llegaron con organizaciones a las personas más necesitadas y distribuyeron todo esto, también la Orden de los Caballeros Custodios de Calatrava la Vieja, y ellos nos han cedido estas imágenes, insisto, nuestras, reales, tomadas a pie de calle y vividas por nuestros amigos y compañeros que han hecho una labor loable. Muchísimas gracias. Y esos son los vídeos y las fotografías que van a ir viendo. Compañeros, parece obvio, pero yo creo que es el comienzo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Sí, lluvias torrenciales, pero las consecuencias serán impensables. ¿Por qué? Ha fallado la alerta, eso hay que revisarlo, evidentemente, los planes de alerta, los planes de prevención. Hace muchos años, esto, como decía Emilio, desde el año 60 y algo, después de lo que ocurrió en el 57, hay un mapa que se sabe perfectamente cuáles son las zonas previsibles de inundación en caso de que esto ocurra. Entonces eran campos, pero ahora todo eso está urbanizado. Entonces, cuando tú urbanizas una zona inundable, que sabes que es probable que en 5 o 10 años no vaya a pasar nada, pero en 30 o en 50 sí, ya veremos ahora lo que ocurre con el famoso cambio climático, que ahí no vamos a entrar. No, yo sí voy a entrar. No, pero es que no somos especialistas. No, yo sí soy especialista. Pero yo es que lo tengo muy estudiado. Vale, pues ahora entra, y tengo muchas evidencias científicas. Entonces, lo que no se puede admitir es lo que dijo ayer la noche en 24 horas, diciendo directamente que el 100% de los científicos del mundo, el 100%, están de acuerdo en que el cambio climático, la actuación del hombre y tal. Esto es mentira, es una gran mentira. Vamos a ver. No, es que es mentira y además las televisiones públicas diciendo que achacar al cambio climático, achacar al cambio climático lo que ha ocurrido es mentira también directamente. Será una parte quizá, pero no. Pero ¿qué parte, Gabriel? Bueno, ahora entramos ahí. Hay una cosa innegable, compañeros. Se lleva hablando. Las riadas que han ocurrido hace un siglo. Sí, pero lo cierto es que en una cosa tiene razón Emilio, es que se lleva hablando décadas del cambio climático, intentando concienciar, poniendo en marcha iniciativas, pero a la hora de la verdad, lo básico que es lo que tú estás señalando, adecuar las infraestructuras, adecuar las edificaciones, no se ha hecho, con lo cual empezamos ya con la primera incongruencia. El cambio climático lleva ocurriendo desde el Paleolítico. El cambio climático, evidentemente, pues eso es lo que te iba a decir. Pero el cambio climático no se debe a la acción del hombre. Muy técnico. Venga, concluye si quiere, Gabriel, y te escuchamos. El Barranco del Emilio. Pollo se sabe que era un riesgo desde hace mucho tiempo. No se ha hecho nada. Había una presa también que ha preocupado. Vamos a ver, esto requiere mucho dinero y muchos años de constancia, pero con unos políticos que van siempre, todos, cortoplacistas, o sea, yo gobierno 4 o 8 años y el que venga después que se las arregle,
pues, en fin, se hacen cosas, se ponen parches para quedar bien ante la opinión pública, pero ¿qué pasa? Que para eso hace falta unidad política y ir por el bien común, no ir por el bien de tu partido o tu sesgo político. No, tienes que ir unidos. Claro, si tenemos políticos... Es que esto ha ocurrido, en mi opinión, esto es mi opinión, es discutible, me puedo equivocar, con la peor clase política de la democracia. Tanto el COVID como esta tragedia ha ocurrido con los peores políticos de toda la época democrática en España desde los años 70. Entonces, claro, son gente, ya sabemos cómo son, ¿no? Cortoplacistas, que van solo a sus propios intereses. Un político de verdad no crea muros. Un político se entiende con la oposición. Son rivales, evidentemente, no van a pensar igual, pero no se crean muros, no se insultan, no, pero se es una dialoga. política para tomar el poder exclusivamente. Exactamente, para manipular a la gente. Es una política para engañar y manipular a la gente. Y el ciudadano se tiene que dar cuenta de que le están engañando y manipulando y utilizando para conseguir votos. Porque toda esta polarización y estos muros son para conseguir votos, para que la gente se enfrente, crear divisiones y conseguir votos. Cuando en realidad un país avanza, cuando ocurre todo lo contrario, cuando sus ciudadanos están unidos en un proyecto común, piensen lo que piensen. Se llega a acuerdos, se dialoga y adelante. ¿Sabes que hay una encuesta después de varias elecciones que la mayoría de los ciudadanos españoles preferirían que el PSOE y el PP se pusieran de acuerdo para gobernar, alternando como fuera, porque son partidos mayoritarios, para crear estabilidad? La hay. ¿Han hecho caso? No. No, es más fácil la división, los muros, la polarización, tanto unos como otros, ¿eh? Y ya no hablemos de los extremistas, de derecha e izquierda. Les viene genial la polarización, pero así no vamos a ningún lado. Esto no es serio, falta cultura democrática. ¿Qué es la cultura democrática? Esto que estaba hablando. Que en democracia no se crean muros, ni la gente discrepa, tiene sus contiendas políticas, pero nada más. No se enfrenta a unos ciudadanos con otros, se respeta la separación de poderes, no se ataca al Poder Judicial, no se echa uno encima del Banco de España, ni de... En fin, ya sabemos lo que está pasando, ¿no? Al final, fijaos que muchos temas, y están siendo de gravedad, hablamos de ellos como consecuencia de ciertas acciones o inacciones políticas. Aquí pues incluso se ha apuntado a que se han eliminado infraestructuras, presas, demás que podrían haber servido Eso de es contención. discutible. Hay mucha polémica al respecto. ¿Creéis que lo acontecido precisamente responde a un previo, una concatenación de despropósitos políticos, o que además de lo que ha pasado, lo que ha habido es una mala gestión política después? ¿O ambas cosas? Vale, Las dos. ¿me toca a mí? Yo creo que ha habido una pésima gestión política, pero no solamente en esto, hay una pésima gestión política en muchos otros temas, ¿eh? O sea, que eso no es nuevo. Yo creo que la democracia se ha convertido en una partitocracia, con lo cual los conceptos fundamentales de la democracia no es solamente votar, ¿eh? Ni que un partido alcance el poder o el tema. Hay lo que decía muy bien Gabriel, el principio de separación de poderes, el respeto a las minorías, el diálogo. Ese es el concepto fundamental. Cuando tú estás en una partitocracia, lo que se convierte la gente, los seguidores, es en enemigos unos de los otros. Y en los políticos, curiosamente, y más enemigos los seguidores que los políticos, porque los políticos luego llegan a acuerdos generales, como se está viendo en la Unión Europea. Bueno, ahora ha habido problemillas. No. Como se está viendo en la Unión Europea, donde los socialistas y los populares votan al unísono lo mismo, empezaron a votar a von der Leyen para presidenta de la Comisión Europea y luego más o menos se han ido repartiendo los cargos. Esto que ha ocurrido ahora con Teresa Rivera, pues a eso me refería. Sí, que lo que te referías no es nada, es un poco, digamos, pataleo. Eso no es lo más importante, es una cosa que ha tenido que hacer Feijóo para salvar de alguna justificarse, manera, justificar su historia, pero ahora se encuentra en un gran problema. El gran problema que se encuentra es que si mantiene eso,
bueno, que lo van a mantener probablemente, el negarse a que sea Rivera la comisaria de Medio Ambiente y vicepresidente, pero da igual porque saldría con los votos, porque esto está ya acordado. Es que lo que no nos damos cuenta es que estos acuerdos, los grandes acuerdos políticos, sobre todo en política, en la Unión Europea, están ya hechos, está todo repartido antes y negociado. Y entonces, bueno, las noticias nos mueven, nos dicen, nos cuentan, nos parece, ay, mira qué bien, Feijóo ha reaccionado. Luego después, de repente, al cabo de 2 horas, porque Feijóo mete la pata en muchas cosas, como las que mete el PSOE, no te digo también las que son, de repente dice, no, le pide a Pedro Sánchez que, bueno, ya que hay un acuerdo, a ver si puede sustituir a Teresa Rivera por otra. Entonces, es que es totalmente ridículo, o sea, es que es totalmente increíble. No, estamos hablando de claro, reparto de cargos, de política, ajeno totalmente a lo que realmente importa, como dice Gabriel, en el caso concreto de la Dana, que no es la Dana la causante, sino la falta de previsión en infraestructuras, la mala gestión en los avisos, de un lado y de otro, todo el tema, y evidentemente una de las cosas que tú has comentado que es importantísima, son cauces secos de torrenteras donde no se puede construir teóricamente, no. Y resulta que en toda España ya la última medida es que hay 800.000 viviendas construidas de nueva construcción desde hace 50 años en todas esas torrenteras donde más aparcan los coches y tal. Eso es un problema político de fondo, de falta de previsión y de especulación inmobiliaria, de montones de cosas. Entonces, todo esto, habiendo los precedentes que había, que en España hay precedentes de inundaciones en Sevilla, inundaciones en Málaga, inundaciones en Almería. En Bilbao, recuerdo, incluso. Bilbao, y en Valencia, la más grave, las más graves en Valencia, y además se han tomado medidas que con la historia de lo del cambio climático y lo de la Agenda 2030, y ahora no estoy atacando al PSOE, pero podría atacarlo directamente, o también al PP, lo que han hecho ha sido eliminar las represas que había. Hay un experimento que acaban de hacer... no se trata, perdón, de ataque, sino de un análisis y de una crítica que siempre es constructiva y que hay una cosa que está clara. Se han destruido pequeñas represas y pequeños embalses en todo eso y se han quitado porque, de alguna manera, la Agenda 2030 dice que hay que dejar que la naturaleza y que los ríos fluyan, etcétera, etcétera. Esto es una realidad. Esto ha sido Vox la que lo ha denunciado, pero a mí me da igual, no es un tema de Vox. Vox lo ha denunciado y es una realidad. Eso es una cosa absolutamente cierta. Y con esto, yo no soy ni de Vox, ni del PP, ni del PSOE. Soy español, soy un analista, soy independiente y lo que quiero es el bien de mi país. Eso es lo que quiero aclarar para que nadie piense que estoy defendiendo a un partido. Lo que pasa, Emilio, es que esas partes técnicas a mí no me gusta meterme, porque son pero la muy parte técnicas. Técnica, déjame contar el experimento. No, es que esa parte técnica, pues te digo que sí, que sé. Han hecho los científicos, a raíz precisamente de esto, acaban de hacer, ha salido hace 24 horas, un estudio simulado, en simulación, poniendo los mismos cauces y la misma cantidad de agua y la misma fuerza y velocidad, evidentemente en simulación, con represas y sin represas. La diferencia ha sido brutal. Pero esas represas estaban... pero es que la diferencia es... Es que hay informaciones confusas en torno a esto. ¿Esas represas estaban o se supone que tenían que haberse hecho? No, incluso estaban y se han quitado. Algunas estaban y se han quitado, vale. y otras claro, pues ahí está el problema. O sea, las dos cosas. O sea, estamos en la misma historia. Pero esas represas lo que hacen es una cosa muy sencilla. Esas represas lo que hacen es desbordan. El agua sigue, el agua las va desbordando. Pero mientras tanto se van quedando todos los materiales que destruyen, todos los troncos muertos, todas las piedras, todo el tema. La ganga, lo que se llama ganga directamente, y cuando llega ya a la orilla, cuando llega ya al final, a los pueblos, a la parte final donde se ha producido el tema, lo que se produce es una cosa mucho más suave, hay agüita, hay algo de barro, pero no hay lo que ha ocurrido el tema. Que ha sido lo opuesto, el efecto embudo. Que es exactamente lo opuesto. Y esto es científico también. Y no estoy diciendo que tenga la culpa, porque tanto el PP como el PSOE han gobernado en toda la alternancia. Tenemos grandes ingenieros en España. Sí. Y gente muy capacitada que tiene previsto todo esto. Ahora sí, si la clase política hace oídos sordos, no quiere invertir y dice, bueno, como esto ocurre cada 50 años, cada 40, pues ya lo abordaremos. Es mejor el campeonato, y mientras el campeonato mundial de Fórmula 1 y ya está. Y el no sé qué y el no sé cuánto. Y si hay riesgo y estamos dejando construir donde no se debe, bueno, pues ya como esto viene de vez en cuando,
Eso es una falta de irresponsabilidad. Y luego otro tema es que se está achacando al cambio climático. Yo decía que quería hablar del tema porque... No, a ver, yo soy geógrafo, historiador y no me atrevo. El cambio climático, de hecho, incluso se han descubierto documentos de grandes inundaciones en Valencia en el año 1570. Por supuesto, claro. 1570. Claro que Segundo, no hay registros reales sobre el tema del cambio climático. Lo de que los científicos al 100% están de acuerdo, eso es, no es cierto. Mentira, absolutamente mentira. Hay montones de científicos que están diciendo todo lo contrario. Porque no hay que confundir una cosa. No hay que confundir algo contra lo que todos estamos, que es la contaminación de los mares y ríos, que evidentemente hay que evitarla, y de las ciudades, con lo del cambio climático. El cambio climático se produce durante miles y miles de años. De hecho, hay algo que están ocultando en este momento y no se está diciendo porque no interesa a los poderes, concretamente la Unión Europea, que son muy del cambio climático, de la Agenda 2030 y del tema woke, no les interesa decir que, por ejemplo, se están renaciendo zonas verdes en el desierto del Sáhara. ¿Por qué? Porque se producen... las cosas no son uniformes. El clima es cambiante. Son cíclicos, son cambiantes, son mil historias. Que estamos en uno de esos cambios de ciclos, muy posible, porque probable, estamos viviendo una serie de... ciclo que se producirá en y que se ha producido cientos de anteriormente. años. O sea, que sí. no se puede achacar realmente al cambio, o sea, a la opción del hombre, que es lo que estoy diciendo, los desastres naturales. Hay otro estudio sobre los huracanes que demuestran directamente que es un fenómeno también. Hay otros elementos, aparte de lo hay zonas del planeta, hay estudios científicos donde los mares se están calentando 1 grado y otras donde se están enfriando otro grado. Eso es un tema absolutamente... O sea, que haya equilibrios y desequilibrios y haber mitificado todo este tema y sobre todo estar culpabilizando al progreso y a montones de cosas. Claro que evidentemente hay que hacer que las industrias sean más limpias, hay que evitar el vertido de los ríos, hay que evitar el tema de los plásticos, porque nadie habla de los plásticos, que es mucho más grave y que está contaminando los mares y está haciendo que los animales estén, los peces que luego consumimos, estén llenos de plásticos y que sean un verdadero peligro. De eso no se habla, se habla del cambio climático. Del cambio climático, cuando el cambio climático lo ha habido desde hace millones de años. Ha habido glaciaciones. En la Edad Media hubo una gran glaciación. En plena Edad Media hubo una gran glaciación. Me parece que se está politizando también el tema del cambio climático, y entonces resulta que nos encontramos, por ejemplo, con que es una cosa muy curiosa, pero ahora de repente pueden cambiar todo. En Estados Unidos resulta que Trump es absolutamente contrario a todo el tema y los chiringuitos del cambio climático que se los inventó Al Gore. Pero resulta que la administración de Biden y Obama tal es totalmente favorable al cambio climático. Ahora resulta... ¿Qué pasa? ¿A qué política seguimos? Depende de quién tema. Porque Trump no cree en el tema. No es que no crea, es que sus asesores no creen. Y han demostrado, y hay científicos, que todo esto es una patraña. Y es una patraña. No es que no sea cierto, no es que no haya una... No es que el hombre no actúe sobre la naturaleza y haya que evitarlo. Es que lo que se está haciendo y desbordando es crear montones de políticas y de chiringuitos y de historias que lo que están haciendo realmente es deformando la realidad, lavando el cerebro a la mente, creando miedo como a la gente. Hacen con tantas encima, otras cuando cosas. hay una catástrofe de este tipo, se le echa la culpa ¿a quién? A los que no creen en el cambio climático. No, es que a este paso, Trump también va a tener la culpa de lo de Valencia. No, ahora vamos a hablar. De hecho, recuerda una cosa, el mejor amigo de un político es el chivo expiatorio, que puede ser una persona, o puede ser una idea, o puede ser el cambio climático. Bueno, yo ya me he explayado lo suficiente y creo que con bastante claridad. Culpas, quitar culpas, aparcar, es el otro siempre. Tú no, es el otro. Eso es lo que utilizan todos los políticos de medio pelo, claro. Políticos serios no hacen eso. Siempre tiene que haber un cabeza de turco. Luego vamos a hablar también de las elecciones tiene que haber, y aquí lo habrá, Vale. Aquí, aparte de depurar responsabilidades, que va a haber que depurarlas, y quien tenga que dimitir, que dimita, sea el partido que sea, si da igual, si se han hecho las cosas mal, se han hecho mal. Y además tienen que partir de ellos mismos. Ahora no. Ahora mismo no, porque ahora lo que hay que hacer es sacar adelante esto. ¿Creéis que eso va a llegar? ¿Cuánto hace lo de Lorca? Y siguen clamando por las ayudas. Sí, bueno, y La Palma, y La Palma, por ejemplo. Esto es lo de siempre.
Mucha propaganda cuando ocurre y tal, y luego cuando... No, aquí no les va a quedar más remedio que dar las ayudas. Ha sido tan bestial y estamos tan encima, la opinión pública, la sociedad civil está encima, porque bueno, de el momento gobierno no olvidéis, no ha actuado. Sí, pero de momento, a día de hoy, las ayudas inmediatas, que son las más necesarias, no significa que las únicas, que hay que dar una perpetuidad a esas ayudas, porque esto hasta que se reconstruya van a pasar muchísimos años, si es que vuelven a ser igual las cosas, que no es impensable. Pero de momento han sido los empresarios, han sido personas individuales, los que han puesto encima de la mesa donaciones, muchas públicas, otras privadas. A nivel institucional, de momento, constancia e inmediatez. Ya sabes que eso va lento. No tenemos. Y la Unión Europea va a ayudar Amancio Ortega también. se ha puesto encima de la mesa. Sí, porque no tiene que pasar por cauce burocrático. Dependemos de lo que decida la Unión Europea. Bueno, no olvidemos que cuando interesa como en agricultura, también... como en ganadería, Bueno, como y en ha sido montones de criticado cosas. ya por ello, por la extrema izquierda. Otra cosa, pero muy cuidado, importante. dices la burocracia, cuidado, que aquí cuando ha interesado, vía decreto, cada viernes se han puesto en marcha todo tipo de medidas, hasta con la constitucionalidad cuestionada. Ha dicho la palabra clave, cuando interesaba, claro. Escucha, mira, a mí me hace mucha gracia la alergia que tiene cierta parte de la izquierda y más la extrema izquierda, los prejuicios y la alergia que le tienen al ejército. Me hace mucha gracia. Esa es otra. Y luego mira cómo le llaman rápido. No, pero lo digo porque hubo incluso declaraciones que el ejército no está para todo. Pero qué va, si el ejército está precisamente para esto. En los regímenes de extrema izquierda, de la dictadura de extrema izquierda, cuando pasan cosas de estas, al primero que movilizan es al ejército. Pero en el de extrema derecha, en el de centro y en todos, es de cajón de madera, no solo a la UME, al ejército. ¿Por qué? Pues porque el ejército está preparado para estas cosas. El ejército tiene, si empiezo a enumerar no paro, vehículos, tanto para tierra, o sea, anfibios, tanto de cadena como vehículos anfibios, aéreos, más pequeños, más grandes, aéreos, helicópteros que pueden trasladar coches donde nadie puede llegar como si fueran plumas. Y en un momento tiene grupos electrógenos para dar electricidad. Tienen transmisiones que estuvieron sin comunicaciones. Bueno, el ejército las prueba. Tiene una sanidad que se puede hacer cargo para que la gente no tenga que estar conviviendo con sus cadáveres de sus seres queridos 3 y 4 días. El ejército puede hacer eso, llegar y ayudar. El ejército, por supuesto, aparte de la UME, puede rescatar gente de muchas formas. O sea, el ejército está preparado para eso. Si además está deseando. Si el ejército no ha intervenido porque no se lo han ordenado. Y es luego la labor más maravillosa del ejército, y está la más desconocida. Mis compañeros, ya para quien no lo sepa, yo soy militar retirado, soy oficial de infantería, soy militar retirado, y mis compañeros me estaban diciendo, pero ¿por qué no nos llaman? Pero si es que estamos... El ejército no necesita un día, en unas horas se pone en marcha. Mira, ya porque estamos está de acuerdo. entrenado para estamos eso. de acuerdo, creo que los tres, en una cosa, en lo que acabas de contar ahora. En casi todo, sí, al final estamos en casi todo de acuerdo. Entonces, en lo del cambio climático tenemos nuestras diferencias. No, porque eso es muy técnico. Mira, yo soy geógrafo, no tengo mucha idea de geografía, porque mi especialidad es la historia del arte y la contemporánea. Pero yo sé algo de geografía, sé lo muy complicado que es el tema de... Y ya si hablamos a nivel científico te pierdes. O sea, mejor... Pero bueno, sí, hay algo de cambio climático, pero es lo que dices tú, son ciclos. ¿Es un cambio bestial? No lo sé, yo ahí no entro. Pero bueno, a lo que vamos. Aparte que ha sido la corriente... Es decir, es que también ha habido científicos que han estado estudiando todo este fenómeno de la pluviosidad y son problemas, ni siquiera son del cambio climático. Es el tema de las corrientes, de la corriente del Niño y la corriente de la Niña, las corrientes del Golfo, que cambian completamente la pluviosidad y cambian las tormentas. Pero y los en un huracanes. momento. Y eso es física pura, conocida, estudiada. En las corrientes del Golfo no influyen realmente el ser humano, ni sus vertidos, ni estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero ni la contaminación, ni montones de cosas. En fin, yo creo que es un tema para tomárselo muy en serio, pero que tendrían que hablar los científicos de verdad, no los portavoces de los partidos los políticos, apoyándose, diciendo, como dijo ayer la noche en 24 horas en televisión española, que el 100% de los científicos del mundo están de acuerdo que el televisión, cambio climático tiene en las televisiones públicas y sobre todo en española, dice, les dictan, ellos no informan.
favor. Muchas veces ahí no hay información. Sí que la hay, pero a veces no la hay. Hay propaganda. Bueno, pues Pero que bueno. sepan que este programa lo que pretende, y ese ha sido el objetivo desde el principio, es, como ven, poner información totalmente objetiva y aséptica encima de la mesa y pensamientos, análisis y reflexiones para que ya ustedes recojan y forjen su propio criterio. Porque al final lo que parece que se intenta incentivar desde las altas instancias es lo que nosotros tratamos de fomentar. El que ustedes piensen. El que tengan sus propias ideas. Que Pueden estar de acuerdo o se no con lo que cuestionen hemos las dicho. cosas. Y lo respetamos totalmente. Yo creo que hay algo muy sano, que es hacerse preguntas. Y lo vamos a dejar ahí. Quedan muchas por responder. Nuestro compromiso, insistimos, mantenerlas vigentes. Intentar seguir todos los temas de cerca, que continúen vivos, seguir planteando cuestiones y expertos imparciales que puedan hacer análisis. Dicho lo cual, algo mucho más empírico, pero que puede tener una trascendencia mayor de lo que pensábamos. Mucha. Tú lo avanzaste, Gabriel. Ante las inminentes elecciones americanas, que no pudimos repasar por ese cambio de programación, tuvieron lugar el pasado día 5, como bien saben, ante las dos candidaturas. Permítame la expresión coloquial, estábamos entre Málaga y Malagón. Es lo que decía Gabriel. Saliese quien saliese, Gabriel sí, no estabas. que iba a tener... Soy absolutamente contrario, era absolutamente contrario a toda la política del Partido Demócrata. Una cosa innegable, pero una cosa innegable es que con todo acierto Gabriel dijo, salga quien salga electo, va a haber muchas consecuencias a nivel mundial, de índoles distintas, pero las va a haber. Trump ha arrasado. Sí. No sabemos si esto era previsible. Yo, sinceramente, yo sí lo imaginaba. Hemos comentado yo que iba a ganar, cosa, sí, Gabriel, pero arrasar, no. Muy interesante. Y es que las encuestas la daban empate técnico y ese tipo de cosas. Eso nunca lo pero creí. es que las encuestas te están demostrando lo que fallan. Pero había un elemento muy importante y es que las casas de apuestas internacionales que apuestan sobre todos los eventos, apuestan sobre fútbol, sobre tenis, sobre todo, daban 24 horas antes, daban un 60% de probabilidades a Trump y un 40% a Harris. Y eso sí que hacen estudios serios porque les va mucho dinero en todo el planteamiento y eso es letal. Con lo cual, a mí, una vez que yo supe esto, que además ha salido en Estados Unidos. Aquí no lo han contado, porque aquí no cuentan más que lo que les interesa. Es decir, en Estados Unidos no, tiene una ventaja Estados Unidos, y es que se cuenta lo que interesa y lo que no interesa. No los medios grandes internacionales, pero sí hay mucha gente que se informa a través de Internet, la gente habla entre ellos, hay unas pequeñas comunidades en las ciudades, los pueblos, hay más intercambio, es otro planteamiento. Entonces, además, Estados Unidos, que es un país muy de apuestas, y el tema, sabían perfectamente esto. Un 60% a favor de Trump y un 40%, con lo cual ni al equipo de Trump no le he pillado de sorpresa. A mí tampoco. A quien les ha pillado de sorpresa, bueno, no tanto, pero dicen que les ha pillado de sorpresa es a los gobiernos de la Unión Europea, que les ha pillado con el pie cambiado absolutamente. Y si queréis luego hablamos de ese tema, porque es muy interesante. Bueno, lo primero, lectura que hacemos. Lectura, ¿por Casi qué? que yo te pediría más, Gabriel. Vamos a intentar atisbar consecuencias de ese resultado, pero ¿qué hubiera pasado si en vez de Trump hubiera sido Harris? Bueno, primero ha perdido porque Harris ha perdido porque no ha sabido desvincularse de las políticas de Biden y porque económicamente estos 4 años para el ciudadano, para la macroeconomía no, pero para el ciudadano de a pie se le ha encarecido la vida. Y el ciudadano estadounidense lo que percibía es que había perdido poder adquisitivo, no solo es que era verdad. Y entonces no ha sabido desvincularse de eso. Y en cambio, Trump ha tenido un programa económico sólido, que no ha sabido contrarrestar Harris. Y luego el tema de la inmigración. Y ella no ha sabido desvincularse de... Yo no soy Biden. O sea,
la han percibido como una continuación de Biden. Ha sido el gran fallo que ha tenido Porque quizá ella. la reacción ha sido tardía. Es decir, es que Biden ha tenido una temporada y quizás no ha habido tiempo suficiente para retrotraer los despropósitos de Biden, que fueron años muchos. de la política norteamericana durante el periodo demócrata Y las últimas de Biden intervenciones de Biden, quiero decir, se cuestionó hasta su salud mental. Los más desastrosos de la historia No, de pero incluso Estados las Unidos. intervenciones se cuestionó Ahora, si estaba en condiciones ya. psíquicas. Consecuencias. mentales. Mira, lo hemos estado hablando Emilio y yo. En Ucrania van a cambiar las cosas. No sabemos cómo. Eso de que Trump es muy amigo de Putin, eso son tonterías porque a la hora, la verdad, Trump son los intereses de Estados Unidos, no solo Trump. American First, dicen. Exactamente. América primero. Que la Entonces, gente lo interpreta mal, porque cuando dice América primero, lo que quiere decir es que América, o sea, Estados Unidos es su prioridad respecto a los. Es una política patriota absoluta. Más que nada económica. La primera, que quiera ser la Más primera que en nada el económica. mundo. No, y migratoria, lo que tú dices, también. migratoria. Es que lo confunden. La gente tergiversa incluso las palabras, Sí. sobre todo cuando las traducen del inglés. Entonces, el American First es ese, es American primero, no vamos a ser, como siempre hemos sido, el policía del mundo. Sí. Primero vamos a ocuparnos de Estados Unidos Y luego ya el veremos. resto de las cosas veremos cómo podemos colaborar o no colaborar. Pero cada país tiene que ocuparse de sus problemas. Claro. Claro, Y esa Trump, es la lo que historia. está muy claro es que va a haber una política a nivel interno muy diferente a la Por política supuesto. Y una exterior. política Por supuesto. exterior. Al final, desde nuestra perspectiva, lo que nos preocupa un poco es esa política internacional. Claro, Europa. ¿De qué manera nos va a llegar Europa y específicamente a España? Que ese es el Europa y tema. la OTAN. A ver, España. Te dejo a ti 10 minutos para hablar. No, Venga. 10 no tenéis cada uno, yo os lo digo yo, 5 y 5. cinco. Te 5 y dejo 5. 5 a ti, pero Muy yo rápido. necesito 5 minutos para Hecho, hablar venga. todo el tema. Te dejo además el final, que es mejor. La OTAN. En España, el presupuesto de defensa ha habido épocas con cualquier partido que no ha llegado ni al 1%. Eso es mísero, porque lo mínimo imprescindible es un 2. Ahora estamos con el 1,4, 1,5. No. Va a bajar. Se va a no. Va a exigir Trump, como ya lo hizo, que todos los países de la OTAN suban a un mínimo del 2. Él no va a exigir nada. No, lo va a exigir porque lo va a exigir. Él va a ir a lo suyo No, y directamente indirectamente lo va a exigir. No No directamente, pero lo va a exigir. Bueno, va a tener que haber un gasto serio, de verdad, porque esto era de broma. Eso para empezar. El tema de Ucrania, que exigirá negociar a las dos partes. Oriente Medio, muy importante. ¿Te acuerdas que dije que le aconsejé, que yo no soy nadie, pero le dije a Irán que no atacara y se esperara a las elecciones? Ahora Irán tiene un problema gordísimo. Como ataque con Trump como nuevo presidente, Israel va a tener permiso para arrasar, que no lo tenía antes. Entonces Irán, que se lo tome con calma, que yo no... a mí el régimen iraní no me gusta nada, pero yo no tengo nada contra el pueblo iraní. sobre ese Espera, tema. vamos a dejar, termináis Déjame. uno, la El exposición. pueblo venga, iraní y yo vamos no tengo con- nada contra él y le deseo lo mejor, ¿no? Entonces, Irán se tiene que preocupar si hace eso. Entonces, ¿cambio de política? Sí, porque Trump es más pro-israelí, mucho más de lo que era Biden. Entonces va a haber un cambio también en Oriente Medio. Lo va a haber en Líbano, lo va a haber en Gaza, lo va a haber en toda la zona, en Irak, en Siria, donde están los proxies de Irán. Porque todo esto lo ha empezado Irán. Quien tenga duda de esa es que no se entera de... todo esto, este conflicto último, lo ha empezado Irán. Entonces, tanto lo de Hamas, como luego continuación con Hezbollah, como luego todos los proxies de Siria, de Irak, todo. De hecho, ahora Israel ha reforzado su frontera con Siria para que no haya ataques de los proxies de Irán en Siria. Ha reforzado su frontera. Bueno, pues todo esto va a cambiar con Trump. ¿Cómo? Pues ya lo iremos viendo. Los acuerdos de Abraham que empezaron con Trump continuarán a lo mejor. ¿Arabia Saudí se va a hacer muy amiguita de Israel? No, porque eso es imposible. ¿Pero va a llevar unas relaciones más o menos llevaderas? Sí. Económicamente las puede tener. ¿España existe para Trump? Claro que existe y es muy importante. Ten en cuenta que España tiene bases muy importantes de Estados Unidos. Marruecos también. Marruecos también, pero no es lo mismo. Emilio, no es lo mismo. Si España es inteligente, las bases españolas son más importantes. España es un portaaviones en Europa. Y lo ha sido de siempre. Sí, de hecho, de aquí, de las bases de Morón Claro. y de Zaragoza, de todo el tema de Irak, la Torrejón logística se puede fundamental de la activar guerra en de cualquier Irak, momento. sabes que se hizo desde aquí, como sabes Claro. perfectamente. Es muy importante Bueno, España. Venga. Sí, para ti todo. Bien. Bueno, Trump es un personaje peculiar.
yo voy a decir una cosa, independientemente de ideas, tiene mucho mérito que una persona que ha sido absolutamente perseguida por aire, por tierra, mar y aire, por los grandes medios de comunicación, por los políticos, que ha tenido varios atentados, que no se haya rendido y que haya ganado las elecciones. Y ha fomentado mucho esa polémica, no lo olvidemos. Eso ya de momento tiene bastante mérito del tema. Después, él ha mantenido mensajes y lo sigue manteniendo. Sigue manteniendo que él, en su periodo, y es verdad, en su periodo de mandato no hubo guerras. Pero eso es engañoso, Unidos, Cuidado. Bueno, déjame terminar. Sí, yo te dejo, pero que es engañoso. Entonces, una de las cosas que quiere, es decir, que para las guerras, que para todas. ¿Cómo va a parar las guerras? Mira, pero eso ¿por que qué la dirán, quiere parar? ¿Por el dinero? Sí, pero déjame terminar. No, yo no pero hay sé que por qué, decirlo. sé el qué. Porque a mí en este momento lo que me interesa es el qué. Un mundo sin guerras. A mí el por qué o no por qué de los políticos, sinceramente, Pero que no lo hace me porque sea importa un rábano. pacifista. Es que me da igual la razón. Ya, me da igual. pero muy me importante. importa. ¿Sabes lo que me importa? Que no muera mucha gente. Me Por importa supuesto. que muera menos gente. Por supuesto. Y eso es lo que me importa desde el punto de vista humano. Las razones son no razones, pero las razones se mezclan. Todas son relativas. Hay unas económicas, hay otras políticas, hay otras de geopolítica, hay montones de cosas. Mira, una de las cosas que va a ocurrir, o que parece ser que va a ocurrir, y ahí tengo una cierta información, bueno, que no voy a desvelar yo tampoco, porque tú tampoco desvelas la tuya, es la siguiente. No, y no debéis, hay que preservar las fuentes. No debéis. Vamos a ver, el final de la guerra de Ucrania, que no tiene más remedio que acabarse, porque como Biden dijo, va a morir, se va a defender Ucrania hasta el último ucraniano, y así es que no hay ya reemplazos, es que no hay posibilidad ninguna. De hecho, uno de los signos de que ya ese tema está acabándose es que se han retirado las tropas ucranianas de la incursión de Kursk. Ya no están en Kursk. Vale. Una de las cosas que va a acabar el tema, bueno, la frase del otro día del hijo de Trump es absolutamente definitoria y definitiva. Creo que la conocéis porque salió en el tema. Dijo directamente a Zelensky, te quedan en ese momento 38 días para seguir recibiendo tu asignación. Zelensky es un hombre del Partido Demócrata, no es que sea proamericano, del Partido Demócrata, como lo es von der Leyen, como es Macron, como es la Unión Europea, que ha apostado mal, han hecho la apuesta equivocada, han hecho la apuesta por el Partido Demócrata en contra de Trump, han insultado incluso a Trump, montones de líderes europeos, y ahora se va a ver las consecuencias, a ver cómo salen de esta, que no es fácil. A ver cómo salen de esta, porque no deja de ser Estados Unidos un país muy importante y un aliado importante. A ver cómo ahora, de repente, después de lo que han insultado al actual presidente de Estados Unidos, a ver ahora cómo se congracian con él. Bueno, Sánchez ha cogido, le ha mandado... O sea, después de lo que ha dicho de Trump, felicitación y que seguiremos con la colaboración, en fin. La política es un teatro. Todo mentira. Pero a lo importante de lo de Irán. El acuerdo de Ucrania tiene una connotación muy importante, aunque parezca mentira, con el tema de Irán. El acuerdo de Ucrania, Trump le va a pedir a Putin que pare a Irán. ¿Que pare a Irán? Ya se lo ha pedido. Ya se lo ha pedido. Ya. Con lo cual, al pedirle que pare a Irán, dice, yo te concedo, yo acepto la realidad de que hay dos Ucranias, porque una Ucrania es prorrusa de cultura de toda la vida y solamente hablan ruso, que toda es la parte del Donbass y sobre todo Crimea, históricamente, acepto esto que no se debía haber empezado nunca y que hubo un intento de acuerdo en Estambul y que lo pararon Biden y Boris Johnson. Porque iban ganando entonces. Porque se creían que iban ganando. Exactamente. Ese es el tema. Pero hay que ser idiota pensar que no, van a lo ganar. tenían que haber hecho. Pero en fin, efectivamente. Y ahora en este momento Putin está en una posición mucho más fuerte. Pero continúa ahí porque eso es una clave. Trump pide a Putin que frene a Irán. Sí. ¿A cambio de? ¿Cuál es la contraprestación? La ¿Qué negociación. pacto hay? Negociar en Ucrania. Negociar en Ucrania y paz por territorios. Claro. Y además le ha dicho directamente a Zelensky, que es algo muy directo. Es decir, tú verás, esto se va a llevar a cabo contigo o sin ti. La Unión Europea está diciendo, no, nosotros vamos a apoyar hasta la muerte. ¿A qué? ¿Hasta qué más muerte? No tiene capacidad. ¿Qué más muerte queréis? ¿Y con qué queréis apoyar? No tiene capacidad la Unión Europea. Y sobre todo teniendo en cuenta que hay un elemento fundamental, que es que no es ilógico que haya esa partición. Ha habido una partición en la guerra de los Balcanes
y se desmembró Yugoslavia y está en Croacia y no hubo ningún problema. La OTAN y todo el mundo aprobó todo el planteamiento. Pero aquí, Ucrania, que es un país artificial, porque es una tierra no artificial, pero el país sí, porque solamente existe desde el año 1995 y antes de la Unión Soviética, directamente, sí es absolutamente lógico que haya una parte rusa, que son la parte de la cultura rusa, porque además hay otra mentira tan democráticos que son. Minoritaria, pero ahí está. No, minoritaria, no. La gente de Crimea, el 95% de la gente de Crimea. Crimea, por supuesto que sí. Estoy hablando. Crimea. Claro, Crimea siempre pero acabas de decir, había sido rusa. Pero no olvides una cosa, Cuidado. una cosa. Toda esta historia empieza con Crimea, con las sanciones de Estados Unidos a Rusia por Crimea. Pero Crimea... En vez de reconocer que Crimea había tenido una elección directamente autonómica en la que quieren ser rusos porque son rusos. Claro, ahí está claro. Es lo único que está claro. Pero ¿qué relato nos han estado contando durante años? Mentira, de que no lo era. No, cuando Crimea, lo es. La invasión de Crimea. No, ¿Pero qué invasión de no Crimea? invadieron por los nada. rusos? Si no hubo ninguna invasión. Estaban ya allí. ¿Qué van a invadir? Estaban ya allí. ¿Qué van a invadir? Y además eso fue mucho antes de la historia. Crimea rusa de toda la vida. En fin, toda esta historia, como esto es así, y luego hay otras ciudades rusas que Putin no ha tocado. Odessa es una ciudad rusa de toda la vida y rusa. No la ha tocado. Fundada por un almirante español, eso no lo sabe la gente, al servicio de Catalina la Grande hace 3 siglos. La fundó y había, de hecho, una estatua de Catalina la Grande y del almirante español en Odessa, que las han retirado directamente las autoridades ucranianas y tal. Entonces, no lo va a atacar. Hay que puntualizar una cosa para que no lleve equívoco. Crimea pasó a ser de Ucrania durante la Unión Soviética, Claro, no, pero hay que explicarlo, durante el mandato de Khrushchev, porque como decían, como todos somos la Unión Soviética, pues da igual que pertenezca de otra república. Y porque Khrushchev había nacido en Crimea. Claro. No, su madre o su madre, su madre era de... Bueno, el caso es que dijeron, se la vamos a añadir a Ucrania porque está mejor comunicada que con el resto de Rusia y tal. Pero siempre ha sido rusa. Ahora, yo me refiero a la parte del Donbass. Con lo de Crimea, los políticos, hay que manipular los políticos mentir, de derecha siempre. y de izquierda y de la Unión Europea y todo el rollo y toda esta historia. Pero yo estaba hablando de la parte ucraniana del Donbass. Sí, bueno, eso es un 20%. De todas maneras, hay otro tema de política internacional que es fundamental. Es decir, la Unión Europea, la actual Unión Europea y el Partido Demócrata han intentado de solapar y conjuntar la Unión Europea y la OTAN. O sea, ser de la Unión Europea era ser de la OTAN y ser de la OTAN era ser de la Unión Europea. No ha sido así. Pero es que el problema es el que tiene. Es que el principal país, no nos engañemos, que suministra armas y gente y todo a la OTAN es Estados Unidos, claro, a la Alianza Atlántica. Lógicamente. Y Trump no está dispuesto. No es que no esté dispuesto a seguir pagando y mandando. No. Es que ha dicho, si queréis vuestra defensa... Pagarla. No, pagarla no. Es que no es... Vamos a ver, hubo un intento, no lo va a hacer ahora porque se ha dado cuenta que es imposible. Pero Trump, en un momento determinado, dijo que la OTAN era inútil, que una vez que no existía la Unión Soviética, que Rusia se había convertido, y que además es verdad, es un país... Otra cosa es la geopolítica y lo de Venezuela. Otra cosa es la geopolítica, donde evidentemente pues hay otros movimientos, y otra cosa es la realidad. ¿Y qué ocurre con China, Emilio? Pero déjame terminar. Porque Rusia en este momento, y yo la conozco porque yo he estado en Rusia, he dado conferencias en Rusia y conozco el tema, es un país absolutamente de derechas, pero más de derechas. Más bien de extrema nadie. Incluso. No, sí, claro, de derechas, como Trump. Por eso se van a entender muy bien. Claro. Por eso no me entiendo bien. Es mentira. Todas esas historias que cuentan que son comunistas. Pero que no, hombre, que no. Es mentira. Putin de comunista no tiene la formación. Pero nada hay más. Un partido comunista residual que tiene un 10% de los votos y que Rusia Unida, que es un partido de derechas absolutamente y que lo apoya la Iglesia Ortodoxa, tiene el 85% de los votos. Entonces, una de las cosas que va a cambiar es el relato. Porque otra de las cosas... Pero, Emilio, que el enemigo no es Rusia, es China. Señores, conclusiones en 10 segundos. Pero a nivel comercial, porque también ha dicho otra cosa. Irreal. No, lo de Taiwán. ¿Sabes lo que ha dicho? ¿Sabes lo que ha dicho directamente? Sí, es que es increíble. Este hombre, de verdad, a mí cada día me sorprende más. Yo no era de Trump, pero me sorprende. Eso lo he dicho antes de ayer. Ha dicho...
Estados Unidos, es que es increíble. Nosotros mantendremos nuestras diferencias comerciales con China, evidentemente, y va a haber una guerra comercial, nuestros aranceles, esta historia. Pero tendríamos que aprender, fíjate lo que ha dicho, de China, de en vez de intentar conquistar el mundo militarmente, conquistarlo comercialmente como han hecho Pero ellos. si eso Voy a poner ahí... es lo que ha hecho siempre Estados Unidos, que van a Permitidme, Pues ahí fíjate, dejamos por eso los digo puntos suspensivos. que Trump ha Emilio, cambiado mucho. porque efectivamente yo creo que ha sido profundo el análisis geopolítico estratégico internacional, pero hay también políticas migratorias y económicas que van a tener mucha trascendencia y también para nuestro país en especial. Así que retomaremos el tema, compañeros. No está Esto en va a dar contra. mucho de sí. Otra frase más de Trump, también de hace 2 días. Yo no estoy en contra de la emigración. La emigración es necesaria, pero la emigración legal. Legal. No la ilegal. Yo creo que va a ser un tema en el Es que otra todos de las vamos a estar cosas- de acuerdo. Sí. Lo haremos, compis. Creo que estamos muy de acuerdo en muchas Casi cosas. siempre lo estamos y da gusto. Y cuando no, me son, encanta discutir con Emilio. no discutís, En el buen polemizáis, sentido, en el buen debatís sentido. y eso enriquece, cuando además se hace A con mí me enriquece argumentos, hablar A mí con también, cultura, contigo, con ¿sabes? datos, Que te con admiro y te información. valoro Y yo como también. nadie. Y yo a vosotros, desde luego, es un lujo cada tiempo que se comparte con eminencias como ellos, No, Emilio bueno, Porta, tampoco sí, eminencias. Gabriel, No. Gabriel Montevado. Y además tenéis ya, no sabéis la admiración de tantas y tantas personas que os seguirán esperando el próximo jueves Pues muchas puntuales gracias a a las todos. 6 en la nave de Ulises. Señores, yo mañana programa especial con momentos destacados de Ecos del Motor y el sábado un placer presentar ese especial desde Aranjuez en las Antenas de Oro, qué nuestro lujo. gran evento de la comunicación. Así que estamos en contacto todo el fin de semana. Gracias, compañeros. Gracias, un lujo. gracias a todos y los que hasta nos la siguen. próxima nave. No sé si Sánchez me tiene clase.